Hola a todos, soy Santiago Costa y vamos a hablar de lo que es probablemente la habilidad más importante a desarrollar para maximizar tu puntaje en el Step 1, saber cómo resolver preguntas. Todos tenemos la idea de que la única manera que nos vaya bien en el examen es sabiendo todos los detalles habidos y por haber. Y aunque ciertamente mientras más sepas, más vas a poder responder, te vas a dar cuenta que este método eventualmente tiene un límite. Verás, los detalles en medicina son infinitos y puedes intentar aprenderlos todo lo que tú quieras, pero siempre te van a mandar preguntas donde no estás familiarizado con el concepto. Eso es normal, y la gente que saca buenos puntajes no es porque se las sabe todas, es porque sabe utilizar lo que ellos han aprendido para responder lo que sea que les manden. Así pues, lo que te voy a enseñar hoy es cómo hacer eso. ¿Qué cosas me han servido a mí para aprender a manejarme en situaciones donde no conozco todos los detalles? Y así sacar un excelente puntaje. Así que, comencemos. Ok, entonces, vamos a hablar de varias cosas, pero lo primero que tenemos que discutir es lo más básico y es cómo leer la pregunta. Entonces, eso, como todo, tiene una ciencia y aunque es probablemente lo más sencillo, creo que uno puede ahorrarse y ser más eficiente en su manejo del tiempo con esto. Entonces, hay tres objetivos que tenemos que tener claros a la hora de leer las preguntas. El primero es aprovechar el tiempo. Tenemos en promedio unos 90 segundos por pregunta. En algunas preguntas va a ser más que suficiente, en otras preguntas nos va a faltar. La idea es que en las preguntas que son fáciles, que ustedes perfectamente pueden sacarlas en menos tiempo, lo hagan. Para que las preguntas que realmente son difíciles, que es en realidad lo siguiente que vamos a hablar de es cómo enfrentarse a preguntas difíciles, puedan hacerlo con todo el tiempo que ustedes necesiten. Esto va a estar directamente relacionado al segundo objetivo, que es minimizar el número de leídas. O sea, la idea es que ustedes no hagan ese fallo de que uno lee el caso y uno dice, uy, no entendí, y le toca volverlo a leer, y le toca volverlo a leer y volverlo a leer. Uno pierde demasiado tiempo en eso, entonces la idea es que no hagamos eso en la medida de lo posible. Y lo tercero es que nos demos cuenta en las pocas leídas que hagamos de los detalles que realmente importan. Para hacer esto yo tengo un sistema que estoy poniendo aquí y que les voy a explicar a través de un caso. Van a ver a lo largo de la presentación varios casos clínicos. Si ustedes quieren resolverlos con más tranquilidad, les sugiero que pausen un segundo la pantalla e intenten resolverlo por su cuenta, porque yo voy a seguir normal el video y no lo voy a pausar y no lo voy a leer en su totalidad. ¿Listo? Entonces, comencemos. Entonces mi sistema consiste en lo siguiente. Lo primero que yo hago es enfocarme en la parte de abajo. Leo la pregunta y los distractores, pero más que leerlos, los escaneo. Es decir, no me pongo a ver uno por uno y a decir, ok, este no, este sí, sino que me llevo una idea general. Y mi idea general, más que todo, va hacia el sentido de qué tema me van a preguntar. Y en este caso, lo que yo me llevo es que estos son un montón de diagnósticos psiquiátricos y que la pregunta, lo que me quiere llevar a preguntar es cuál es el diagnóstico de este paciente entre estos diagnósticos psiquiátricos. Ahora, ¿dónde está la magia? La magia está en que ustedes, a medida que van a ir respondiendo preguntas y cogiendo cancha, van a generar una jerarquía de valores. ¿A qué me refiero con eso? A que ustedes, a medida que estudien X o Y tema, van a darse cuenta de qué conceptos o qué tipo de factores son clave para diferenciar un diagnóstico de otro o una molécula de otra en el Step 1. Por ejemplo, en psiquiatría, una de las cosas que ustedes más rápido se van a dar cuenta que es importante es el tiempo. El tiempo, incluso hay gráficas de esto en el First Aid y en todas partes, a uno le dice qué diagnóstico es. Perfectamente mismos síntomas, pero por diferente tiempo dan un diagnóstico u otro. Por ejemplo, si nosotros miramos este tipo de diagnósticos psicóticos, mismo síntoma, mismo todo, pero que sea menos de un mes, 1 a 6 meses o más de 6 meses, mi diferencia. Esquizofreniforme, esquizofrenia de psicótico agudo. Entonces, eso va a ser clave. Porque a la hora de yo comenzar a leer este caso, de entrada voy a ir mentalizado a decir, ok, que de toda esta información, en qué parte de esta información me van a hablar del tiempo. Y aquí. Una vez leo eso, ya, lo tengo guardado en mi mente. Entonces ya sé que no me toca devolverme a buscar esa información. De esta manera minimizo las releídas. Lo otro que es clave es que no suele ser infrecuente que en estas preguntas pongan dos temporalidades. En este caso ellos fueron lo suficientemente queridos para poner dos temporalidades que se alineen con el mismo diagnóstico, más de 6 meses, pero van a ver que hay muchos casos en donde no lo hacen, en donde por ejemplo aquí ponen 10 meses y aquí ponen 3. Entonces, si yo a la hora de devolverme a la releída me enfoco únicamente en esto, y créanme eso pasa, voy a contestar mal la pregunta, porque me estoy fijando en la temporalidad que no
que no es la clave. La clave es esta primera, la que me estoy mencionando aquí de 10 meses. Y eso es lo que hace que este diagnóstico de este paciente sea esquizofrenia y no otro diagnóstico. Entonces, es algo pequeño, es un detalle chiquito, pero es clave y es la razón por la que yo comienzo escaneando las preguntas y las respuestas. Ahora bien, este caso no tiene paraclínicos, pero ya les muestro por qué a veces yo me fío en paraclínicos e imágenes. Entonces, aquí lo mismo, yo lo primero que haría en este caso es ver, ok, me están preguntando por tratamiento, por fármacos y me dan un montón de antibióticos. Entonces ya me llevo una idea general de que me están preguntando, listo, a antibiótico-terapia. Entonces, ¿qué cosas son clave a tener en antibiótico-terapia? ¿O qué le gusta en especial preguntarle a este buen sobre antibiótico-terapia? Uno, indicaciones, pero sobre todo contraindicaciones. Entonces, bueno, pero con indicaciones o contraindicaciones de qué? Y aquí es donde los paraclínicos y las imágenes son clave. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta imagen que está en este caso, que está pequeña, pero aquí le podemos dar un poquito más de zoom, esta imagen es clásica en el Step 1. Si ustedes no la han visto aún, vayan a leer el tema, pero si ya la han leído, saben que esto es el eritema migrans. Es un eritema que tiene un centro completamente eritematoso, luego un halo, que es blanquecino, y después un halo otra vez eritematoso. Esto es clásico y esto debería gritarles a ustedes enfermedad de Lyme, ¿cierto? La enfermedad de Lyme, por Borrelia burgdorferi. Entonces, una vez ya sé que me están preguntando antibióticos, fármacos y ya ubiqué por esta imagen o por los paraclínicos que me están hablando, porque muchas veces ellos ponen paraclínicos muy sugestivos de algo, tengo mucha más información. De cierta manera estoy mentalizado a qué me toca enfocarme en la pregunta. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Como yo ya he tenido un montón de experiencia o estoy construyendo un montón de experiencia resolviendo preguntas del Step 1, yo ya me he hecho la idea de que cada vez que ellos preguntan enfermedad de Lyme, una de las cosas que tengo que tener mucho cuidado es en qué situaciones no digo doxiciclina. ¿Por qué? Porque doxiciclina es el manejo de base, todo el mundo que lee esto, lo primero que lee es que doxiciclina es el manejo de la enfermedad de Lyme. Ahora bien, yo por la experiencia que he tenido con mis preguntas me he dado cuenta que ellos siempre buscan evaluar cuáles son las contraindicaciones a la enfermedad de Lyme. Y hay dos importantes, embarazo y la segunda es, que es un poco debatida, pero bueno, a veces la dicen es niños menores de 8 años. Entonces, de entrada yo me voy a fiar en eso. Entonces, claramente no es un niño menor de 8 años. Llega aquí y me da, pero está embarazada. Entonces, este detalle va a hacer de que la respuesta no sea doxiciclina, sino que sea la segunda alternativa, que en este caso sería amoxicilina. Bien, entonces con solo yo fiarme en esto, de ponerle atención a esto, voy a poner la respuesta correcta. Y créanme, porque a la gente le pasa, y probablemente a ustedes les ha pasado, y busquen una situación en que les ha pasado, en que ustedes leen el caso, yo no sé qué, después se pierden, dicen, ok, este rash como que lo conozco, creo que es enfermedad de Lyme, me voy con doxiciclina. Como esto fue lo último que se quedó en su mente, el rash, la historia clínica y esto, y puede que en una sola palabra les hayan mencionado la embarazada, ustedes no le hayan puesto atención. Entonces, no le pongan, no lo miren, se les olvide que estaba embarazada y pongan la opción incorrecta. Entonces, son cosas que queremos evitar y en mi opinión, si uno lee el caso de abajo hacia arriba, se las ahorra. Entonces, nada, eso es como mi sugerencia en cuanto a cómo leer la pregunta. Son detallitos. Ok, entonces ahora sí nos vamos con lo que es la parte probablemente más importante del video y es cómo enfrentarse a esas preguntas donde inicialmente la respuesta no es aparente. Entonces aquí les vamos a dar algunos consejos y vamos a explicarlo con casos clínicos. Entonces, mi primer consejo en realidad no es este. El consejo número 0 es resistir y es probablemente lo más importante porque es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos mal. Y es que a la hora de enfrentar una pregunta en la que no entendemos, la que no sabemos exactamente cuál es la respuesta, nuestro instinto natural es no tengo ni idea y adivinar. Eso es lo peor que uno puede hacer con las preguntas del Step 1. No solo en el día del examen, sino en la preparación del examen. Porque la clave de las preguntas no es, como mucha gente piensa, la retroalimentación. La retroalimentación uno la puede conseguir realmente en los libros, en los videos, o sea, ahí no está el secreto. El secreto está en el proceso de pensar. A la hora de uno enfrentarse a una pregunta, especialmente en preguntas difíciles que ponen un desafío, uno tiene que utilizar todos sus conceptos, todas sus bases para llegar a una conclusión que tenga sentido. Y hacer eso, saber construir esa historia,
Eso es lo que realmente hace que una persona sea excelente, no solo en este STEP 1, sino en los exámenes en general. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, lo primero, claro, listo. Entonces, ok, voy a hacer el ejercicio mental de que cuando me enfrento a una pregunta que no sé, no voy a intentar adivinar, sino que me voy a intentar hacer otra cosa. ¿Qué exactamente? Eso es lo que les voy a explicar. Entonces, lo primero que uno hace es descartar todo lo que uno sabe que no es. Es el primer paso. Entonces, miremos este caso. Nos presentan una mujer de 48 años que va a hacer tiene una colistectomía programada y entra en el espacio peritoneal e insuflan con CO2. Después de que insuflan, le da bradicardia sinusal severa y un bloqueo AV. Listo. ¿Por qué pasa eso? Uy, no tengo ni idea. Digamos que yo soy parte del 55% de las personas que no tienen ni idea cuando ven esta pregunta, que de dónde saqué esta pregunta, esa era la estadística, el 55% de las personas respondieron mal. Digamos que yo no sé. Entonces, ¿qué me va a poner a hacer? A descartar las cosas que no tienen sentido. Entonces, compresión de vena cava, ¿cómo carajos el CO2 insuflado va a comprimir la vena cava o sea, no le veo sentido. Y aún así, si le hubiera sentido, ahorita les voy a contar qué ejercicio mental uno puede hacer para descartar esta respuesta. Lo otro, anestesia inadecuada. Ok, no, pues no veo cómo la anestesia inadecuada cause esto. Pero digamos que eso no es suficiente. Entonces aquí es donde llega el resto. Aquí es donde llega la segunda parte del consejo y es argumentar. Entonces digamos que no me suenan estas, pero no estoy tan seguro que las pueda descartar. Entonces, ¿cuál va a ser la clave aquí para efectivamente moverme a través de esta pregunta? Pensar qué pasaría si esto efectivamente pasa. Si alguien tiene anestesia inadecuada, el problema es que va a sentir dolor, ¿cierto? Si alguien siente dolor, el dolor causa taquicardia, no bradicardia. Entonces no tendría sentido que una anestesia inadecuada cause bradicardia, entonces la voy a eliminar. ¿Sí? Y fíjense que lo único que tuve que hacer es llevar un paso más allá la respuesta, es decir, ok, si esto fuera así, ¿qué pasaría? Compresión de vena cava. Si yo disminuyo la precarga, estoy disminuyendo el gasto cardíaco. Si disminuyo el gasto cardíaco, el cuerpo cómo hace para mantener la presión arterial y pues en general sus mecanismos homeostásicos. Bueno, aumentaría la frecuencia cardíaca. No tiene sentido que disminuya la frecuencia cardíaca cuando le disminuye la precarga. Entonces, descartas también. ¿Sí? Entonces, ya tengo dos descartadas y tengo estas tres. ¿Qué voy a hacer con estas tres? Exactamente lo mismo. Voy a intentar argumentar, voy a intentar crear una historia que tenga sentido. Entonces, de entrada, yo no sé si alguna de esas sea. Entonces, hagamos el ejercicio mental. Absorción de CO2, y esto es un concepto relacionado como un embolismo de CO2. Entonces, si yo absorbo de manera sistémica el CO2, ¿tendría sentido que yo genere una bradicardia sinusal? Bueno, pensemos. Entonces hay un principio en fisiología cardiovascular que uno aprende relativamente temprano en su preparación en medicina, que es que el CO2 es un metabolito, es un metabolito del metabolismo celular y también es un indicador frecuentemente de hipoxemia. Entonces, cuando yo tengo mucho CO2 nadando ahí por las arterias, unos mecanismos que tiene el cuerpo para intentar mover ese CO2 de los tejidos y hacer que más oxígeno entre es dilatar las arterias. Al yo dilatar las arterias, hago que el poco oxígeno que hay entre y que este CO2 se mueva más rápido. Entonces, unos otros principios que uno lee muy temprano en su fisiología cardiovascular es que el cuerpo siempre quiere mantener la tensión arterial estable. Si el calibre de los vasos está aumentando, esto haría que la tensión caiga. ¿Cómo hace el cuerpo para hacer que la tensión arterial se mantenga normal? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo CO2 sistémico, si mi CO2 aumenta de manera sistémica, las arterias se dilatan y eso hace que la frecuencia cardíaca suba, no baje. Entonces, esto no puede ser. El embolismo. Yo digo, ok, bueno, no sé qué pasaría si hay un embolismo de CO2, pero yo sé que en los embolismos pulmonares no hay bradicardia, hay todo lo contrario, taquicardia, como respuesta neurohumoral. Entonces voy a hacer la hipótesis que puede a veces estar mal, pero no tengan miedo de hacerlas porque puedan estar mal. Háganlas, porque este trabajo de pensar es realmente lo que les va a ayudar en su preparación. Entonces voy a hacer el ejercicio mental de que el CO2 se comporta igual que otros embolismos y voy a decir que esto también es incorrecto. Esto me deja con una sola explicación. Si yo no entiendo ninguna manera en la que como estirar el peritoneo cause bradicardia, igual yo la pondría, porque es la única que puedo decir, ok, esta no sé cómo lo podría hacer, pero por lo menos descarté una por una las anteriores,
porque si eso fuera llegar a pasar, no tiene sentido con mis conocimientos al respecto. Entonces la pondría. Si ustedes tienen más conocimientos al respecto, pues lleven la pregunta un poco más allá. Digan, ok, estirar el peritoneo. ¿Qué hay en el peritoneo? Bueno, hay un montón de nervios. Y también hay inervación del vago. Si yo hago eso, el vago va a dispararse y ese vago, al liberar mediadores parasimpáticos, genera esto. Entonces, una respuesta que inicialmente no era para nada intuitiva, al final tuvo mucho sentido. Y así es como yo suelo como combatir estas preguntas que inicialmente no son tan fáciles. Resisto, descarto lo que puedo e intento llevarlo todo un paso más allá y argumentarlo. Entonces, hagamos otro caso para que me explique cómo puede hacer este tipo de ejercicios. Les recomiendo que paren por un segundo el video, inténtenlo resolver por su cuenta y después sí veamos la retroalimentación de esto. Ok, entonces nos escriben un niño de 3 días de nacido, un neonato, que tiene vómito y que comenzó que sus brazos y piernas comenzaron a moverse de manera rítmica hace 20 minutos, o sea, de pronto es algo así como una convulsión. Ok, entonces aquí vamos a seguir. Entonces nos dan un caso de un niño de 3 años, recién nacido, ¿cierto? Que tiene vómito, movimientos anormales, que por lo que parecen describir tiene pinta como de convulsión, vómito persistente, y no está febril, tiene hepatomegalia, hipotonía, hipoglicemia, hiperbilirubinemia, y de resto aquí hay unas sustancias reductoras y al parecer nada adicional. Entonces, el porcentaje de personas que responden correctamente a esto es como el 38%. O sea, lo mismo, es una pregunta que inicialmente no a todo el mundo le parece fácil. Si tú la respondes, si tú sabes exactamente esto que es, te felicito, pero la gran mayoría de personas les cuesta un poco. Entonces, volvemos al mismo método. Primero, descartamos todo lo que decimos, ok, esto no explica las cosas que yo estoy viendo. Entonces, defecto en ciclo de la urea. Bueno, es un defecto en ciclo de la urea, ¿qué es lo que maneja? Amonio. Entonces yo esperaría ver un amonio muy alto. No lo veo. Entonces esto no es. Digo, listo, entonces atresia de vías biliares. Ok, bueno, eso puede causar la hiperbilirubinemia, pero, hey, tiene otras cosas. Bueno, tiene sustancias reductoras. Listo, eso no cuadra mucho. Y lo otro, ¿cómo una atresia biliar causa hipoglicemia? Entonces, muchas de las cosas que uno está asumiendo aquí pueden ser incorrectas y tienes que estar ok con eso. Pero igual tienes que hacer el ejercicio y precisamente así es que vas a aprender. Pero entonces, digamos que por ahora es lo que voy a descartar porque no veo cómo esto puede causar hipoglicemia. Ictericia por fallo en la lactancia materna. Bueno, pues eso no sé cómo podría explicar esta hepatomegalia, entonces vamos a descartarlo, ¿cierto? Entonces estamos entre dos que realmente pueden ser muy similares, porque ambas, tanto galactosemia como las enfermedades de depósito, causan hepatomegalia, ¿cierto? Ambas pueden causar hipoglicemia, ¿listo? Ambas pueden causar síntomas inespecíficos como vómito. Entonces, ¿qué las podría diferenciar? A veces no es tan obvio y a veces uno intenta como buscar algo ahí y no es tan obvio. Entonces, en ese momento uno aplica como algo así como un método socrático. Entonces, listo, no sé, lo intenté llevar como más allá, pero no llegué a ninguna parte. Entonces, no lo llevamos más allá, sino que hagamos un paso atrás. ¿Qué es la galactosemia? Y a veces ese tipo de preguntas básicas es muy útil. Entonces uno dice, ok, galactosemia, exactamente, ¿qué es la galactosemia? Ok, que ellos no pueden metabolizar la galactosa. Entonces a la hora cuando les llega esta galactosa se comienza a acumular en el hígado y eso genera los problemas. Entonces el problema es algo así como que entra la comida y ahí ocurre el problema. Con las enfermedades de depósito, ¿cuál es el problema? ¿Es lo mismo? Y digo, ok, no. En realidad el problema es que tengo un glucógeno que yo sinteticé que a la hora de necesitarlo no lo puedo romper. Entonces, al no romperlo, uno se comienza a acumular, entonces eso es lo que explica la hepatomegalia, y dos, precisamente por no poder romperlo, tengo hipoglicemia. Entonces digo que listo, son parecidas, pero el problema es que no lo puedo romper, la otra es que no, a la hora que llega la comida, genera problemas. De cierta manera eso me puede ayudar. Bueno, comencemos a ver. Entonces, aquí, si uno se da cuenta, aquí uno le dicen, especialmente después de comer, tuvo un episodio de esto. Entonces, es un pequeño pedazo de la pregunta, pero me están de cierta manera llevando a pensar de que el problema ocurre cuando él consume alimentos, se dan esos problemas.
no al revés. Y lo otro, lleva 3 días y en ninguna parte me están indicando que no lo están lactando bien o que no está comiendo bien. Y yo sé que este tipo de problemas, por la lógica que acabamos de decir, es de que construye glucógeno y cuando lo necesita en periodos de ayuno no lo puede romper, ahí aparece la hipoglicemia. En ninguna parte de aquí me dicen que tuvo periodos de ayuno. Y en esos casos usualmente lo suelen decir de manera explícita, como se fue en tal cosa y no pudo comer. No me lo dicen, entonces cada vez más parece que esta no es la opción. Y por lo tanto, aunque no estoy seguro, me iría con galactosemia, que es la respuesta correcta. ¿Listo? Y la clave aquí, o sea, obviamente hubo más pistas, pero cuando uno tiene dos enfermedades que son muy parecidas, que causan cosas similares, a veces fijarse en ese tipo de detalles chiquiticos y aquí sí releer un poco más lento puede ser útil y para este tipo de preguntas es donde uno tiene que guardar el tiempo. Entonces, eso es más o menos el proceso de pensamiento que uno hace ahí. Descartar y decir, ok, estoy aquí, ok, ¿qué son? Intentemos tomar un paso atrás. ¿Qué sé de esta enfermedad? Y eso puede ser muy útil. El último caso en el que vamos a aplicar este método va a ser en este. Entonces lo mismo, pausen la pantalla un segundito y intenten resolverlo por su cuenta. Ok, entonces nos vamos a seguir aquí. Esta primera parte del caso lo que nos describe es algo así como un cuadro neumónico. ¿Listo? Y creo que la gran mayoría de gente que lee esto no tiene... Uy, ¿esto qué le pasa? Bueno, vamos a dejar unos pulmones para hacerlo más sencillo. Entonces, la gran mayoría que lee este caso no tiene un problema de identificar que es una neumonía. Entonces uno dice, listo, me están describiendo a alguien con una neumonía X, Y, Z. De la nada me dicen que tiene una equimosis. Bueno, tengámoslo en el fondo de la cabeza. Listo. No hay linfadenopatía. Listo. Neumonía. Nos vamos con neumonía. Uy, aparece otra cosa. Anemia. Normal, pues un poquito alto, pero normal. Trombocitopenia, leucopenia. Esto no es nada llamativo. Nada llamativo. La neumonía. Y lo que veíamos aquí arriba. Entonces, me preguntan, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica las anormalidades hematológicas? Entonces, uno dice, ¿qué carajos? ¿Qué relaciona neumonía con fallo medular? Y uno se pone a pensar y uno dice, oye, pues hay algunas cosas, sí, de pronto la tuberculosis es una causa de anemia plástica y eso, pero realmente aquí no me están mencionando nada de infecciones ni nada por el estilo. Entonces, es una pregunta que de entrada uno como que le sacude un poco su cimiento, donde uno está parado. Entonces, en ese tipo de situaciones es bueno tener un paso hacia atrás y volver a lo mismo. Descartemos lo que podamos descartar. Entonces, este paciente tiene una deficiencia adquirida de células hematopoyéticas. Bueno, puede ser, no lo puedo descartar. Tiene deposición excesiva de colágeno. Entonces uno dice, ok, es una posibilidad. Ciertamente eso explicaría esto, pero esperaría, entonces ahí uno vuelve a lo mismo. ¿Qué sé de esta enfermedad? ¿Qué sé de la mieloptisis? Que es cuando la médula se llena de algo que no es lo normal. Y cuando es colágeno es mielofibrosis. Bueno, sé que es generar un tipo de células que se llaman los dacrocitos. Y aquí no me hablan nada de dacrocitos. Entonces, ok, voy a asumir de que esta no es. Entonces puedo descartar una. Hay una síntesis deficiente o alterada de ADN en las células precursoras. Bueno, pues puede ser, pero ¿me escriben algún factor de riesgo? No toma alcohol, no dicen que es vegano, o sea, nada como que orienta que es deficiencia de vitamina B9 o B12. Entonces digo, ok, no me suena mucho, digamos que la voy a tachar. Proliferación maligna de linfocitos maduros. Entonces, ok, perfectamente esto también puede explicar la anemia y la otra cosa, pero no hay linfadenopatía, no hay esplenomegalia, no me están hablando de un curso progresivo, nada por el estilo, entonces la voy a borrar. Y me quedan dos. Entonces, el reemplazo de la médula por plasmocitos o esto. Entonces yo digo, listo, si es, aquí lo que me están hablando es de mieloma múltiple. El mieloma múltiple clásicamente eleva el calcio. Entonces aquí, bueno, no tengo ni idea por qué me mencionan el calcio, pero ahí está el calcio, no está alto, no me dan albúmina para corregirlo, pero bueno, no está alto, entonces no creo que esta sea. Y en ese momento uno dice, ok, pues la única que me queda es esta, entonces la voy a marcar. ¿Qué pasaría si en este momento me quedaran más opciones y no estuviera seguro?
porque todavía tengo una gran incógnita y es, yo la primera vez que leí este caso dije, ok, neumonía y una anemia como aplásica no me cuadra. En ocasiones es bueno tomar las cosas al revés, entonces decir, ok, me están escribiendo una neumonía y una anemia plástica, pero una de las cosas que tengo que tener claras aquí, y si ustedes no lo han pensado de esa manera, piensen así, y es que cada una de estas cosas tiene unos síntomas. La anemia me lleva a fatiga, etcétera, todo lo que me hablan de aquí. Las plaquetas me explican estas equimosis que me estaban describiendo inicialmente, y los leucocitos me explican de cierta manera una inmunodeficiencia. Cuando yo tengo bajas las defensas, coloquialmente, uno está más predispuesto a infecciones. Entonces, ese es el link como que une las dos cosas. Pero lo mismo, aunque uno en ese momento uno diga como, bueno, no tenía ni idea, me hablaban de una neumonía y una anemia plástica, igual por descarte y por argumentación de decir, ok, si tuviera esto, ¿qué pasaría? Si tuviera esto, ¿qué pasaría? Si tuviera esto, ¿qué pasaría? Puede llegar a la respuesta correcta. Entonces, ese va a ser el consejo número 1. Descartar lo que uno pueda y argumentar el resto. Entonces, a veces en ocasiones uno puede argumentar todo lo que uno quiere y aún así no sabe. Entonces, lean esta pregunta. Yo la voy a resumir en lo siguiente, en que nos presentan una mujer de 26 años que tiene abortos recurrentes. Y nos dicen cuál es el siguiente paso. Y pues dan una serie de historia que pueden leer más detalladamente, pero básicamente esa es la pregunta. Y uno dice en ese momento, uy, pero pues ni idea. O sea, en este caso, uno tiene como el sentido de que debe haber un algoritmo, debe existir en alguna parte un algoritmo que uno diga, esta es la primera prueba y esta es la segunda prueba para evaluar los abortos recurrentes. Y uno no sabe, de pronto no ha leído eso. Entonces, volvamos a lo mismo. Uno puede intentar descartar algunas, entonces uno dice, ok, bueno, no creo que sea una laparoscopia diagnóstica, suena como muy invasivo. Eh, Cultivos, bueno, puede ser, cariotipo, bueno, puede ser, salpingograma, bueno, puede ser, esto no le veo sentido, entonces vamos a descartar esto y me quedan estas tres opciones. Y no sé, entonces digamos que uno dice, bueno, ¿y cómo argumento esto? En la historia no me están dando así como nada sugestivo que me haga pensar una cosa u otra. Entonces no puedo argumentarlo más allá de lo que ya tengo aquí. En esas ocasiones es bueno intentar meterse en la mente del examinador. Intentar pensar, ok, me están preguntando por abortos. ¿Qué sé del aborto? Y no solamente qué sé del aborto. Si yo no tuviera alguien que explicar cosas del aborto, ¿qué cosas serían importantes? Uno, la definición, entonces menos de 20 semanas. Bueno, qué más viene siendo importante? Las causas. ¿Cuál es la causa más frecuente del aborto? Anormalidades de los cromosomas. ¿Cierto? Cosas como aneuploidías. Oiga, puede ser por ahí. Entonces uno diga, ok, bueno, de pronto yo no sé exactamente cuál es lo que sugiere el algoritmo, pero me baso el principio de que la mayoría de los abortos son por anormalidades cromosómicas. Entonces, oiga, hagámosle un cariotipo a esta gente. Puede que salga mal. Puede que esta pregunta, cuando tú la vayas a ver la respuesta, te digan que el primer paso es hacer cultivos o lo que sea. Pero pensar de esa manera es muy útil. Y mucha gente piensa que esto es adivinar y no es adivinar. Es generar un argumento, lo cual es muy distinto. Porque tú vas a partir de unas cosas que sabes y otras cosas que no sabes para generar la explicación más plausible. Y si no lo has pensado de esta manera, así es tal cual lo que nosotros intentamos hacer cuando hacemos un diagnóstico. Partimos de un montón de signos y síntomas que nosotros a priori no sabemos a dónde van a apuntar, pero hacemos la historia más congruente en nuestra mente que tiene sentido para explicar esa serie de signos y síntomas. Y ojalá eso lleve a un diagnóstico. Y eso no es adivinar, eso es argumentar y es tremendamente distinto. Entonces, esos son mis dos consejos para enfrentar preguntas difíciles. Descartar, argumentar y meterse en la mente del examinador. Pensar, ok, ¿qué es importante esta enfermedad? ¿Qué me quieren evaluar? Bien. Entonces, eso nos lleva al siguiente gran punto, que es cómo aprender de las preguntas. Entonces, ya sabemos cómo leerlas, ya sabemos cómo pelear con las preguntas que son difíciles. La siguiente pregunta que usualmente la gente me hace es, listo, ya hago todo ese proceso, ese proceso de intelectualización. ¿Ahora qué? ¿Cómo las aprendo? ¿Tú qué sugieres? ¿Sugieres escribirlas, anotarlas, simplemente leerlas o hacer qué? Entonces mi consejo principal para saber cuál es la mejor manera de aprender de las preguntas es, primero que todo, identificar en qué punto de tu preparación estás. Para eso te invito a que leas este caso. Entonces pausa por favor la presentación, intenta leerlo por tu cuenta y ya hablamos en un segundo. Listo, espero que ya lo hayas leído. Y aquí es donde entra
en donde tú estás parado. Entonces, si tú al leer esta pregunta dices, facilísimo, me la sé, felicitaciones, porque haces parte de menos, que lo voy a poner por aquí. Si tú haces parte del grupo de personas que sabe identificar cuál es el diagnóstico y no solo eso, sino que identificar cuál es la mutación asociada, haces parte de menos del 10% de la gente. Es una de las preguntas más difíciles que pues, he encontrado en los bancos. Menos del 10% de la gente lo responde bien. Y uno no sabe qué porcentaje de ellos realmente lo sabían o solo lo adivinaron. Pero bueno, entonces felicitaciones si haces parte de ese selecto grupo. Lo más probable es que no hagas parte de ese grupo. Lo más probable es que estés en uno de estos dos grupos. Entonces, el primer grupo, que es claramente el grupo donde yo estuve al puro principio cuando leí esta pregunta, que esta fue en las primeras preguntas que me salían en mi preparación, es que uno no tenía ni idea qué le estaban hablando. Entonces, no solo uno no sabía cuál era la respuesta, sino que el caso en sí, aunque sonaba neurológico, uno patinaba mucho. Entonces, es normal, no te afanes, la gran mayoría de gente en realidad se ubica en este grupo al principio y todos eventualmente nos ubicamos en este grupo al principio. Porque leemos esto y decimos, ok, tiene como debilidad, X, Y, Z, me da algunos signos neurológicos, pero realmente no sé cuál es el diagnóstico. Entonces, este va a ser el grupo 1, por decirlo así. El grupo 2 es donde dicen, ok, yo ya tengo un poquito más de cancha, ya sé de lo que me están hablando y ya sé que en este caso me están hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, ALS, o la enfermedad de Lou Gehrig. Ahora bien, sé esto, lo logré identificar. Lo que no tengo ni idea es cuál berraco gen será el que se asocia a esto. Es el segundo gran grupo de personas, en donde tienen la idea, pero les falta el detalle. Y luego está el tercero, el que ya dijimos que es la gran minoría de las personas, en donde tienen el concepto y el detalle. Ahora bien, la gente suele decir este tipo de respuestas de uno cómo aprende las preguntas de una manera muy general. Y en mi opinión eso es incorrecto, porque nosotros como seres humanos estamos muy limitados. Somos muy dados a muchas cosas, pero manejar grandes cantidades de información al tiempo y procesar todo, realmente no somos muy buenos en eso. O si no, piensa tú cuántos números de celular te puedes aprender en un día. Realmente no son tantos. Y recordarlos, menos. Entonces, no somos muy buenos manejando la información. Por eso es que yo creo que si tú estás en este grupo, tienes que tener un acercamiento distinto a las preguntas al que tiene este segundo grupo y claramente distinto al que tiene este tercer grupo. Entonces, con eso en cuenta, tú haces tu pregunta, la respondes y te da esta retroalimentación. Te dice, esta es una enfermedad crónica progresiva de etiología desconocida que causa enfermedad de motor superior e inferior. Los pacientes presentan con debilidad simétrica, progresiva, en armas, pies, yo no sé qué. Adicionalmente tienen signos de motor superior e inferior y su presentación clínica usualmente es diagnóstica, tratamiento soportivo y la mutación que particularmente asocia es esta, la superoxidismutasa tipo 1. Tú lees eso. Si tú estás en este grupo, lo que tú te llevas de esa información puede ser mucho o puede ser poco, o puede ser lo incorrecto. Al tú leer esta retroalimentación, estando en el grupo 1, tú lo que te puedes decir es, ok, creo que ya me llevé la idea. Y creo que la clave de esto es que genera debilidad asimétrica progresiva en brazos, pies y pares craneales. Creo que eso es lo importante. Y tú perfectamente puedes decir, ok, hice el trabajo, aprendí. La cosa es que eso no es. La cosa es que realmente esa no es la clave. Porque hay muchas enfermedades que causan que causan debilidad asimétrica progresiva en brazos, pies y pares craneales. Ahí no está el secreto. Y no te vas a dar cuenta de eso, no te vas a dar cuenta que ese no es el secreto hasta que te encuentres con un caso asimétrico de debilidad en brazos, piernas y pares craneales que no es esclerosis lateral amiotrófica. Ahí te vas a dar cuenta de que la clave era esto: motoneurona superior e inferior. Al parecer, esta enfermedad, la clave de esta enfermedad es que no tiene las motoneuronas superiores. Hagan de cuenta que es un cerebro. Uno tiene las motoneuronas superiores aquí y las inferiores en la médula, ¿no? Entonces, esta enfermedad daña a las dos, las de aquí arriba, las de la corteza prefrontal y las de los cuernos anteriores. Acuérdense que hay un cierto patrón, o sea, hay un patrón del típico de motoneurona superior, que usualmente tiene hiperreflexia, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer las flechitas de la hiperreflexia, tiene un Babinski positivo, bueno, y ahí hay otros signos. Y la motoneurona inferior
también tiene hiporreflexia, un Babinski negativo y tiene atrofia temprana. Entonces, ¿qué es la clave para identificar esta enfermedad? Sí, es asimétrica, progresiva, etc. Pero la clave es que vas a encontrar ambos al mismo tiempo. Un Babinski positivo asociado a atrofia e hiporreflexia, o hiperreflexia más hiporreflexia en otros sitios y atrofia. Y eso es en realidad lo que el caso aquí nos estaba mostrando. Entonces vamos a subrayar lo importante. Tiene atrofia, tiene reflejos hiperactivos, creo que no me escriben un Babinski. Bueno, pero entonces ahí ustedes se dan cuenta que la clave en realidad era esa. Mostrar mi motor neuronal superior e inferior al mismo tiempo. Entonces, en este momento tú ya sabes eso porque te lo acabo de decir, pero si tú lo haces por tu cuenta, la manera en la que tú jerarquizas esta información depende enteramente de ti, nada más. Y volvemos a lo mismo, puede que le des importancia a lo que no es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona que está en este grupo, que no tiene ni idea de lo que le están hablando? Llenarse de casos. Cuando yo me encontraba con este tipo de preguntas, mi acercamiento era, ok, soy muy ignorante al respecto de este tema, entonces voy a llenarme de contexto. Entonces lo que hacía era buscar en los buscadores, ya sea de RX o de ambos o lo que sea, esta enfermedad en particular, y voy a hacer unas 5 a 10 preguntas de esa enfermedad para que vea si mi jerarquía de valores, en donde yo digo, ok, lo importante es esto, realmente se acopla a la realidad o si por el contrario me fijé en lo que no me tenía que fijar. ¿Listo? Entonces esta persona tiene que hacer un montón de trabajo y tiene que llenarse de un montón de preguntas para aprender bien el tema. Una vez ya esta persona tiene esto entendido, pasa al grupo número 2. En el grupo número 2 ellos dicen, ok, ya lo pude reconocer, pero no tengo ni idea de cuál es. Esta persona tiene menos trabajo que hacer, en mi opinión, porque estos datos puntuales son sencillos de aprender en el sentido de que ese dato y ya, no hay mucho más pierde. Entonces realmente con la sola retroalimentación y entender que era ese gen, yo creería que está más que todo bien. Ahora bien, esta segunda persona puede hacer más y puede hacer lo que yo le sugiero usualmente al grupo número 3 que haga, y es que lo lleve todo un paso más allá. Los que están en el grupo número 3 son gente que realmente tienen mucha cancha en el Step 1, que ya se saben, no es que se las sepan todas, pero se las saben bastante. Entonces, estas personas, su principal objetivo debería ser potencializar la oportunidad de aprendizaje. Entonces, aquí hay una sola pregunta, ¿cierto? Pero hay muchos distractores. Como yo ya me la sé y ya digo, ok, esto ya me lo sé, ya es fácil, aprovecha la oportunidad de pensar, ok, ¿qué tendría que cambiar en la pregunta para que la respuesta fuera esta? O dicho de otra manera, ¿esto a qué se asocia? ¿Esto a qué se asocia? ¿Esto a qué se asocia? ¿Listo? Entonces, cuando yo me ubico en este tipo de situaciones donde ya digo, ok, ya domino esto, lo que me falta ahora es realmente muy poquitas cosas, aprovecho cada pregunta y la vuelvo algo así como 5 preguntas en una. Entonces digo, ok, aquí ya sé que es esta, pero bueno, el ejercicio más interesante podría ser, ¿esto a qué se asocia? Ah, Alzheimer, ¿cierto? ¿Esto a qué se asocia? Ah, un tipo de inmunosupresión, ¿cierto? Que se caracteriza por infectarse con este tipo de patógenos. ¿Esto a qué se asocia? Ah, a esta enfermedad congénita. ¿Esto a qué se asocia? Uy, no tengo ni idea. Vamos y busquemos. Eso potencia mucho la oportunidad de aprendizaje y es tremendamente útil en algunos temas, como estos. Entonces, no, este no, como estos. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que son de memoria, como los anticuerpos en las enfermedades autoinmunes. Entonces, frecuentemente estas preguntas no son difíciles. Uno dice, ok, aquí me están describiendo un caso de esclerosis sistémica. Esclerosis sistémica. Y yo sé que la esclerosis sistémica se asocia a este tipo de anticuerpo. Eso digamos que lo tengo fácil. Pero digamos que no tengo tan sencillo a cuáles serán los anticuerpos antimitocondriales. O digamos que lo que le pasa a mucha gente confunde qué enfermedad tienen los anticuerpos antimitocondriales y cuáles los de músculo liso. Entonces uno siempre se le olvida si este es hepatitis autoinmune o este es hepatitis autoinmune. Entonces es una excelente oportunidad para repasar ese tipo de conceptos. Entonces eso es más o menos mi sugerencia en cuanto a cómo aprender de las preguntas. Identifica dónde estás, si te falta contexto, hazlo, sobre todo a través de preguntas. Si te faltan detalles, apréndelos. Y aquí unas herramientas que puedes usar son las flashcards. Y si ya la tienes todo, utiliza la oportunidad para repasar muchos más conceptos y aprender más allá de lo que estás viendo. De aquí salen algunas preguntas. O sea, de esto se desprenden algunas cosas que a mí me suelen preguntar a veces
Y lo primero es que sí es suficiente con leer la retroalimentación. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú estás en este grupo, no creo, porque te falta algo con lo que comparar la realidad, te falta algo con el que tú puedas hacer una jerarquía de valores de esta explicación. Entonces, en ese primer caso no. En el segundo caso, depende. Por ejemplo, aquí ustedes pueden mirar esta pregunta. Básicamente uno le está preguntando qué grado de discapacidad intelectual tiene este paciente. Es algo que yo no tenía ni idea cuando lo hice la primera vez. Y en la respuesta no sé si solo soy yo, pero yo realmente no me quedó muy claro cómo diferenciar los grados de severidad de discapacidad intelectual. Así que en este tipo de casos, claramente, obviamente, es importante que busques en otro recurso. Así que eso fue lo que yo me puse a hacer. Y resulta que, no sé, la explicación yo no sé si estuvo mal redactada o qué, pero no me quedó claro cuando la leí aquí y me di cuenta que dependía más que todo del grado de dependencia de la persona. Si es completamente dependiente, es profunda; si es completamente independiente, es leve; y los grados intermedios están entre moderado y severo. Pero bueno, eso no es el objetivo de hoy. Entonces, eso es lo primero. ¿Es suficiente? Depende. Si estás aquí, claramente no. Si estás aquí, depende de qué tan buena es la explicación. Y lo otro que se desprende de aquí es cómo asegurarme de que voy a recordar lo que me están preguntando. Entonces, aquí hay dos preguntas que ustedes pueden parar, si lo desean, para resolverlas por su cuenta. Pero son dos preguntas completamente distintas. Voy a traerlas una al lado de la otra. Léanlas y se van a dar cuenta, cuando terminen de leerlas, de que hablan de dos cosas muy distintas. En esta segunda, vamos a comenzar por esta, me están evaluando un tema muy puntual, y es que tengo un paciente con warfarina y comenzó a tener un problema. Ese tipo de preguntas son clásicas para hablar de inductores versus inhibidores del CYP. ¿Listo? Esta pregunta es un poco distinta, porque me están hablando de síntomas más o menos inespecíficos. Me están hablando de que lleva 4 meses, de que no tiene de amenorrea. Me están diciendo que tuvo una historia reciente de posparto y me hablan de algunos datos. Y aquí me ponen una serie de enfermedades que realmente son similares entre ellas, porque causan muchas veces síntomas que se sobrelapan. Entonces, mientras que esta segunda pregunta habla directamente de conceptos, esta pregunta aquí, más que de conceptos, habla sobre aplicación de conceptos. Entonces, esos son dos cosas completamente distintas. Porque si tú tuviste mal esta pregunta, no fue porque la pregunta en sí fuera difícil, usualmente, fue porque no te acordabas de esta lista. Entonces, la manera en la que uno hace para recordar este tipo de información no es, en mi opinión, llenándote de más preguntas. Va a servir, pero al final de cuentas lo que estás recreando es una flashcard. Entonces, este tipo de información en la que la limitante es lo conceptual son excelentes para intentar aprender y recordar a través de flashcards. ¿Listo? Ya mi tutorial de Anki debe estar subido, entonces vayan y véanlo, porque ese es el tipo de preguntas que son ideales para las flashcards. Estas no. Entonces, esta es la respuesta. Este paciente tenía enfermedad de Asherman, que es cuando detengo el útero y se comienzan a formar septas ahí. Entonces, mucha gente responde mal a esta pregunta. Si no estoy mal, aquí la gran mayoría de gente ponía síndrome de Sheehan. Y créanme que no es porque la gente no sepa, bueno, en la gran mayoría de veces, no es porque la gente no sepa qué es el síndrome de Asherman, no es porque no sepa qué es el síndrome de Sheehan, no es porque no tengan los conceptos, es porque muchas veces la manera en la que lo redactan hace que uno diga, oiga, puede ser esta, pero me suena esta, realmente no sé cómo diferenciarlas. Entonces, este tipo de pregunta en donde la experiencia, o sea, en donde la misma pregunta hace que uno tenga que poner en pelea conceptos, guerra de conceptos, algo así como lo que hacíamos en estas preguntas de aquí, de cómo responder preguntas difíciles. Estas preguntas son clave, clave, clave para marcar. Entonces, hay mucha gente que me ha preguntado si yo sugiero hacer como una segunda vuelta a las preguntas, o sea, si repetirlas o no. Realmente lo recomiendo, pero únicamente a las preguntas marcadas. Yo no le veo nada de efectividad a volver a resolver este tipo de preguntas o preguntas que uno tuvo bien. Pero aquellas preguntas que te dieron dificultad, en donde tú dijiste, ok, los conceptos los tengo, pero realmente está difícil, esas preguntas son las que vale la pena marcar y después repetir. Las de conceptos para flashcards.
¿Listo? Ok. Entonces, últimos detalles. Entonces, estas son algunas preguntas que me han hecho, que ya son mínimas un poquito en cuanto a las preguntas. Y lo primero es, hey, ¿debería estudiar aleatorio o por sistemas? Aleatorio es que me mandan preguntas de todos los temas. Y sistema es que me hago preguntas de cardiovascular, luego de endocrino, luego de neumo y así. Entonces, ¿cuál debería ser? Lo mismo, depende. Especialmente depende de esto, de en qué punto estás. Si tú debías estar en este grado en donde uno es muy ignorante y no te preocupes, todos comenzamos ahí. Yo comencé ahí, todos comenzaron ahí, la gente que saca 280 comenzó ahí. Eh, Estar en este punto plantea un problema y es que uno tiene que obtener mucha práctica sobre el mismo tema. O sea, uno tiene que recurrir al mismo tema bastante de manera recurrente. Mientras tanto, este señor, el señor que está aquí, en realidad lo que tiene que optimizar es su repetición espaciada. Esta persona lo que tiene que optimizar es que no se le olviden las cosas. Entonces, repetir muchos conceptos diversos de una manera frecuente es lo que más le va a servir a este señor, no tanto repetir de lo mismo. Por lo tanto, si hablamos de aleatorio por sistemas y aquí ponemos los pros y aquí ponemos los contras, decimos, ok, ¿cuál es el pro de aleatorio? Y es que maximiza esa oportunidad de repetición espaciada, de que yo aprendo algo el día 1 y lo sigo evaluando el día 2, el día 3, el día 4 y así en adelante. Entonces, eso va a maximizar esta oportunidad. El contra es, pues, todo lo contrario, y es que no va a tener el gran beneficio de manejar los temas por sistemas, y es llenarse de contexto cuando algo es nuevo. Entonces, por ejemplo, si esta persona que está usando el aleatorio tiene algún problema con alguna enfermedad en particular, la probabilidad de que esa enfermedad se repita de una manera recurrente es nula. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un día la enfermedad Tay-Sachs, oiga, y no soy terrible con esas enfermedades, Tay-Sachs, Niemann-Pick y todas esas, la probabilidad de que se repita una no es tan factible. En cambio, si yo tengo algunos temas aquí, al estudiar por sistemas malos, estudiar por sistemas te va a permitir de una manera frecuente es revisar los mismos conceptos, precisamente para que optimices esta jerarquía de valores, para que tú digas, ok, en la primera vez que vi este tema pensé que lo importante era esto, pero ahora me di cuenta que en realidad lo importante es esto. Y en la siguiente pregunta te di cuenta, ok, me di cuenta que lo importante era esto, pero por ejemplo, la edad también es importante. Si me escriben un caso de un niño de 20, bueno, un niño no, de un adulto de 21 años, la esclerosis lateral amiotrófica es mucho menos probable. El promedio de edad es de 65 años. Entonces, esa serie de jerarquía de valores que uno adquiere, realmente uno la adquiere más cuando estudia por sistemas. Entonces, recomendación práctica. Si estás iniciando en tu preparación, todavía estás en los puntajes bajitos, todavía no dominas tanto los temas, inicia por aquí. Esto no vas a sufrir mucho, te vas a dar cuenta que recordar los temas es difícil, te vas a dar cuenta que estudias una cosa y al poco tiempo se te olvida, no te afanes, eso no pasa a todo el mundo, porque la manera en que estás estudiando no optimiza eso. Pero cuando ya tengas la suficiente cancha para coger todos los temas, ahí mi recomendación es pasar a un sistema aleatorio, porque aquí lo que vas a optimizar va a ser tu memoria. Entonces, esas son como mis recomendaciones. Y lo último que vamos a hablar hoy es si manejar los exámenes en modo examen, es decir, que tú comienzas la prueba, usualmente son 40 preguntas por bloque, en una hora. Respondes todas las preguntas y después de responder las preguntas, ahí te aparecen, ahí las revisas, las respuestas. Esa es una opción, o la otra opción es de examen, es de en modo tutor, en donde vas respondiendo una, revisándola, respondiendo una, revisándola. Cada una tiene un pro, vamos a poner aquí, pro y contra. ¿Cuál es el pro de los exámenes? Es que te da algo que nosotros solemos llamar Test Taking Strategies. Estrategias para tomar los exámenes. Entonces, una de las grandes limitaciones que hablamos por el principio del video es que tienes 90 segundos por pregunta. Eso es poco. Y mucha gente se cuelga, mucha gente no alcanza a revisar los temas a profundidad y eso les da 5 preguntas más. O sea, con que no hayas alcanzado a responder 5 preguntas es suficiente para bajar de un 255 a un 248. Y eso duele. Entonces, es muy bueno que tú te entrenes en manejar el tiempo, manejar los nervios, manejar todo eso. Y el modo examen es excelente en esto. Para lo que no es excelente es para el tiempo en sí. O sea,
toma mucho tiempo leer todas las preguntas, contestarlas y después revisarlas. Literalmente toma el doble porque tienes que volver a leer la pregunta otra vez para recordar de qué te estaban hablando. Entonces, en cuanto a manejo de tiempo, terrible hacerlos en examen. Y pues los contras, va a funcionar exactamente al revés. El tutor es muy bueno con el tiempo y es muy malo enseñándote exactamente cómo adquirir estos como competencias de toma de exámenes. Entonces, mi recomendación, en general, inténtalo hacer en modo examen, especialmente si sufres manejando el tiempo. Hazlo en modo examen porque tienes que volverte excelente a la hora del examen real. Si no es un problema para ti, realmente yo no veo ninguna razón por no hacerlo en modo tutor. Realmente creo que hacerlas en modo tutor te permite a tener un horario, uno, más flexible porque vas a acabar más rápido, y dos, potencialmente incluir más preguntas. Por lo menos yo ahorita estoy estudiando en modo tutor porque el tiempo realmente no es algo que a mí me afane. Yo todos los bancos, todas mis sesiones usualmente las acabo con 15-20 minutos anticipado. Entonces esto realmente no es preocupación para mí y los modo tutor los acabo usualmente con una hora de... O sea, si hacer 40 preguntas en examen me toma 3 horas en total hacerlas y revisarlas, esto me toma 2 horas. Entonces es más efectivo en mi tiempo, alcanzo a hacer más cosas durante cada día y yo por eso estudio en modo tutor. Pero si yo tuviera problemas manejando el tiempo, realmente lo haría en modo examen. ¿Listo? Y así concluimos este video. Si te interesa ver más de nuestro contenido sobre el Step 1, puedes dar clic aquí arriba para ver los demás videos que tenemos al respecto. Sin más que decir por ahora, me despido. Soy Santiago Acosta y esto fue Tutorías Medicina Dental.